Bienvenidos más a Crítica en Iquique Televisión. Estamos grabando este programa el día viernes 18 de marzo, justo una semana después de la asunción del mando del presidente Gabriel Boric. Y vamos a hablar, por supuesto, de esta primera semana que fue bastante noticiosa en distintos lugares del país. Queremos darle la bienvenida a nuestros invitados. Está con nosotros Espartago Ferrari. ¿Qué tal, Espartago? Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que tengamos una agradable conversación. También con nosotros nos acompaña Patricia Pérez, ex intendenta. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes a todas y todos y se agradece la invitación para este espacio. Ok, y también nos acompaña hoy día Jorge Bascuñán, ¿cierto? Quien es independiente de izquierda, profesor de historia, analista político, hombre entusiasta de las comunicaciones, entre otras cosas, músico. Gracias, buenas tardes a todas. A toda y a ella. Y a todos. Ahora hay que decir todos también, así sí, que... perdón. Hola Patricia y los demás. Ok. Bueno, y nos acompaña hoy día Cristian Zamorano, ¿cierto? Nuestro analista político. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Una vez más con nosotros. Bien. Hola, Reinaldo. Hola a todo el mundo. Hola. Oye, Cristian, bueno, partamos, ¿cierto? En virtud del tiempo y harto tema. ¿Cómo has visto, digamos, al gobierno en esta primera semana? Bueno, yo creo que difícilmente uno puede decir que fue un inicio un poco caótico, en el sentido de que yo creo que el accidente que vivió la ministra del Interior, yo creo que marcó un punto de inflexión, yo creo, en cuanto al inicio de Gabriel Boric, donde se han acumulado quizás algunos pasos en falso. Hablo del problema con España, con la corona de España, con el nombramiento de Felipe Berríos, que tú ves, son puntos que pueden pasar, que tenían menor o mayor importancia, pero en sí pasaron tranquilamente durante la instalación del primer relato de la llegada de Gabriel Boric al poder. Pero yo creo que lo que sucedió en el sur fue un poquito más grave. Y yo creo que para vulgarizar, no tiene nada de científico, el aspecto buena onda, juventud, feminismo, no fue suficiente para que no sucediera lo que sucedió en el sur, porque básicamente en política también hay jugarretas, no se lo voy a enseñar a ustedes, hay jugarretas sucias, y yo creo que ahí fue un aspecto muy naif en la aproximación de esa visita, y jugó una mala pasada que yo creo abrió un flanco para las críticas, y de algún modo eso va a ser aprovechado por la actual oposición. Yo creo que a partir de ahí me da la impresión que las cosas han cambiado, que las cosas ya se pusieron más brutas, más duras. Y hoy día se perfila el asunto del quinto retiro del 10%, donde también van a tratar de arrinconar a Gabriel Boric, y quizás algunos que se decían aliados, hoy en día están pensando en no ser tan aliados del gobierno. Entonces, ¿qué te quiero indicar acá? Es que ese aspecto fresco, en el sentido de novedoso, de ciudadano, de cercano, yo creo que a partir, desde mi percepción, a partir de lo que sucedió en el sur, llegamos a la verdadera política, me parece, algo más concreto, más duro, y empieza una nueva fase rápidamente en este mismo relato. Y ahora vamos a ver que realmente tienen el estómago de algún modo del gobierno, y eso pues, se tiene que hacer de manera bastante rápida, ya que las cosas ya se iniciaron. Espartago, ¿cómo viste tú la primera semana? A ver, primero que todo, aquí hay un proceso de validación previo, y lo vimos a través de la amplia cobertura que hubo de los medios de comunicación. Recordar que tanto como el presidente Boric como Kast se vieron en una situación de segunda vuelta inesperada para la mayoría del país, también para ellos mismos. Por tanto, aquí lo que se movilizó mucha gente a votar, se movilizó para votar contra el otro más que a favor de un candidato. ¿Y eso qué implica? Que una vez que asume y queda en su calidad de presidente electo, se produce esta validación mediática para transformar al presidente Boric en el ungido, en el líder, para producir esta validación. Y lo vimos, oye, es tan gracioso y torpe como habían canales de televisión celebrando el hecho de que iba corriendo por una escalera para ir al baño. Así de ridículo llegamos a ver este proceso de validación, que era un absurdo.
Se da una vueltecita, qué linda la vuelta. Estornudó, mira, qué forma tan humana de estornudar, que nunca habíamos tenido esto en Chile. Y todo ese proceso se realiza. Entonces, al final del día, esto fue increciendo, asumen esta primera semana con una improvisación feroz, con ganas, sí, eso no lo vamos a discutir, pero más que un equipo de gobierno, más parece una directiva de una federación de estudiantes de una universidad bien convulsionada. Porque la política es realidad y hechos objetivos. Lo que hizo la ministra en ir a pretender, ahora sí, yo les voy a contar cómo se conversa, cuál es el diálogo que nunca han querido. Se llevó el tremendo portazo en la cara. Y lo grave de esa situación, te diría, es que todo funcionario público que está frente a un delito o toma conocimiento de un delito, tiene la obligación legal de denunciar. Entonces, ella tenía la obligación legal de presentar una querella por esa emboscada terrorista que fue objeto. Okay. Y ella, en su calidad de ministra y vicepresidenta, cuando no está Boris, ¿qué señal equívoca está mandando al resto de la administración pública? Ok, Espartaco, ya tiraste varios disparos ya, una buena ráfaga, digamos, para empezar. Patricia Pérez, ¿cómo la viste tú? A ver, yo creo que primero hay que mirar por qué estamos en el contexto, la Araucanía está como está. O sea, no nos podemos mirar solamente de la visita de la ministra de ahí en adelante. Yo creo que el análisis acá tiene que ser un poquito más de historia y recordarnos un poco por qué el ambiente está tan convulsionado. Y claramente está convulsionado porque no se ha tenido un buen manejo. En la presidencia de Piñera, ciertamente se dejó acéfalo sin una cabeza que representara al gobierno y que entablara los diálogos y, por supuesto, buscase soluciones colaborativas también con las comunidades. Creo que eso primero hay que dejarlo súper sentado y claro, que cualquier presidente que hubiese salido electo se hubiera encontrado con una situación así. Ese era el panorama que se encontraba quien hubiese salido electo. Entonces, partiendo ya dejando eso claro, ciertamente la visita de la ministra Isquia Siches iba a conversar con el padre, y no nos olvidemos de Camilo Catrillanca, que había fallecido, o sea, con don Marcelo. Y ciertamente esta emboscada o estos disparos que se era una situación que además la ministra, y créanme que profundamente orgullosa me siento de que enfrentó la situación que yo creo que nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba. Recordemos que además es la primera ministra mujer como ministra del Interior en Chile y ha sacado la cara y ha tenido en realidad una fuerza para poder hacerse presente donde hay que estar presente. ¿Qué es lo que nos ha faltado? Si miramos para atrás, ha faltado que también nuestras altas autoridades hayan llegado donde la misma comunidad a conversar. Y este es un gesto claramente de un diálogo y un respeto a las comunidades indígenas. Con todo lo que ustedes quieran decir, con todas las dificultades que se provocaron justamente en la instancia, pero creo que es una muestra precisa de ese diálogo y ese respeto que se le debe a las comunidades mapuche. Ok, a ver, Cristian, ¿querías participar antes de que le dé la palabra a Jorge? ¿Estás muteado, Cristian? Podría intervenir, no, la cosa es que es para retomar dos cosas que dijeron los intervenientes. Igual yo con Espartaco concuerdo y suscribo algo que dijo y anotando en el sentido de que cuando sí, verdad que la reacción estuvo buena posteriormente pero cuando Espartaco dice que acá hay un espíritu de federación estudiante, yo concuerdo un poco. ¿Y por qué lo voy a relacionar con lo que acaba de decir Patricia? En el sentido que si bien reaccionó bien posteriormente, anteriormente había que hacer un trabajo de terreno, había que hacer un trabajo con los servicios secretos, había que hacer un trabajo de información, de inteligencia, de contacto, había que hacer un trabajo desde la base para asegurarse que no pase ese momento, ese accidente, no tenía que suceder ese accidente. Ahí está el error. Y yo creo que ahí, porque quizás en un ambiente estudiantil no está ese trabajo concreto que debe realizarse. Y quizás hay que hacer un trabajo de limpieza, entre comillas, para asegurarse de que están contigo, también en las Fuerzas Armadas, en el trabajo de inteligencia, en el servicio secreto, porque uno puede pensar que alguna formación filtró para el otro candidato entre las dos vueltas. Puede uno suponer. Hay que ser también un poco paranoico en política. Por un lado.
Y por el otro, donde yo discrepo, es que no creo que esa tónica que encarna Boric sea una respuesta a un anti-Piñera. Yo creo que esa dinámica viene por sí sola hace años. Que una de características de esa dinámica que llegó al poder hoy en día sea contra Piñera es una de sus vertientes. Pero yo creo que tiene mucha más estructura la vertiente que llevó Boric al poder que simplemente oponerse a la derecha, a pesar que esa sea quizás también una de sus componentes. Sí, Jorge Bascuñán, se ha acusado de improvisación en esta visita, Jorge. Bueno, hay otros elementos, ¿cierto?, que surgen ahora en la conversación. ¿Cómo lo ves tú? Yo comparto la tesis en muchos sentidos, no solo sobre este evento que es, o este momento breve que es la instalación del nuevo gobierno, en muchos sentidos. En general la comparto para la vida, ¿ya? La vida está hecha una combinación que debemos saber inteligentemente equilibrar entre la realidad, los hechos, ciertos fácticos, por así decirlo, objetivos, y los deseos, los sueños, las subjetividades, ¿no? La política no es solo analizar objetivamente la realidad, sino que también intentar transformarla. Y en el intento por transformarla se incorpora factores subjetivos, como los sueños, los ideales, los valores, la historia, ¿ah? Lo que está acumulado, ¿ah? Por lo tanto, comparto a medias lo que plantea Espartago en el sentido de que efectivamente entramos rápidamente, por las razones que fuese, a un momento de realismo, ¿ya? Ahora, de realismo político, digamos, ¿ya? En ese sentido, yo creo que sí hay sentido de realismo por parte del presidente Boric. ¿En qué sentido? Hay y hubo, y su equipo, y a prueba de dignidad, en que lograron a tiempo comprender la necesidad política de ampliar la convocatoria y la base convocante para enfrentar la segunda vuelta. Eso es una actitud de realismo político. No solamente fueron llamados desde un podio a los demás actores que habían quedado en el camino en primera vuelta y que podían eventualmente apoyar a Boric en segunda, sino que fue un trabajo de incorporación al proyecto, al desafío y al horizonte de 4 años. ¿De acuerdo? Fue profundo aquello. Y eso significó incorporar partidos de la ex concertación al gobierno. Recordémoslo, a ese punto. Inimaginable al inicio de la primera vuelta, ¿no? Acto de realismo. Sin embargo, tiene riesgo ese acto de realismo también, porque no todos, como alguien decía por ahí, no recuerdo quién dijo, no todos son amigos, ¿no? O sea, también los que se incorporan por un acto de realismo, no por un acto subjetivo solamente, y por lo tanto en función de los eventos que ya están ocurriendo y los que ocurrirán, se comportarán, determinarán su conducta, ¿no? Y lo segundo es que en relación al evento que da inicio formal al gobierno, que daba inicio en la semana formal, digamos, ¿cierto? El lunes o martes, la visita de la Araucanía. Dos cosas. Un hecho de la realidad, de nuevo el realismo. Tenemos violencia actual en la Araucanía. Es un dato de la realidad que nadie puede desconocer. Nadie sensato, nadie bien intencionado, nadie bien que sea un buen ciudadano o un actor político responsable o actora político responsable. Nadie puede conocer. Y que hay que actuar frente a ello, efectivamente. Al mismo tiempo, es un acto de realismo, debería ser un acto de realismo, reconocer que tenemos violencia por 200 y tantos años desde la emancipación en adelante. ¿De acuerdo? En ese mundo, en esa parte tan sensible del territorio nacional, de la patria, del país, de la nación, del Estado, como queramos llamarle. Araucanía o al Mapu, da lo mismo. ¿No? Pero tenemos una continuidad de violencia, ¿no?, entre Estado y mundo mapuche de 200 años. Ambas son realidades. Y lo que yo entiendo que quiere el pueblo chileno, todos, mapuches y no mapuches, es que esos 200 años de violencia y los últimos años de violencia, ambas violencias, ¿cierto?, acaben, ¿no? Acaben porque solucionamos el problema que les da origen. Y el problema que les da origen no es lo que ha ocurrido en los últimos 30 años, o 10, o 5, sino que lo que ha ocurrido en los últimos 200. Entonces, si somos responsables,
Podríamos dejar de hacer política para la semana, para la cuña, para la próxima encuesta que viene o para la próxima elección presidencial, y podríamos empezar a hacer política para enfrentar en realidad el problema que tienen nuestros hijos hoy, que es que vamos a heredar un país con 200 años más de violencia, en la Araucanía al menos. Ese es el problema. Ok, Jorge. Hay un elemento, Espartago, que me gustaría que también tú te refirieras, digamos, que fue lo que planteó un poquito Cristian. Aquí hay un aparato de seguridad que tiene que brindar la seguridad, ¿cierto?, a la autoridad para generar esta visita, en fin. Y da la impresión de que ellos tienen una responsabilidad, que también, a pesar de que el general director de Carabineros, cierto, dijo que esto estaba planificado, estaba todo impecable, bueno, a ojos vista pareciera que no fue así, porque normalmente cuando se hacen este tipo de visitas, cierto, previamente hay una avanzada, se instalan puntos de seguridad en distintos lados del lugar donde se va, en fin. Entonces aquí dan la impresión de que iban como turistas más o menos, ¿cierto?, en una caravana, y se encuentran con este grupo, ¿cierto?, con estas ráfagas, con esta balacera, y ahí también, tomándome un poco lo que dice Cristian, uno puede también pensar en que hay manifiesto, ¿cierto?, una falta de rigor, por decirlo suavemente, en cómo se enfrentó esto, desde la autoridad policial, la PDI, Carabineros, en fin. Bueno, mira, primero, yo no me refería, para partir respondiendo a lo anterior, no me refería a que la votación del presidente Boric era contra Piñera. No, estábamos hablando de dos candidatos, de Boric y Kast, de José Antonio. Por tanto, aquí el voto de rechazo movilizó más gente Boric que Kast hacia el otro lado. Eso como cosa. Segundo, dentro de este proceso de instalación del gobierno, a este nombrado, entre comillas, líder de este proceso de validación, se empieza a establecer un relato. ¿Cuál es el relato que se establece? Se establece el relato de que el peor presidente de la historia había sido la administración de Piñera II, cuando, de acuerdo a mi opinión y de muchos otros, el peor gobierno de la historia en inflación, en desempleo, en inversión, fue el gobierno de Salvador Allende. Pues, con ese punto, con ese nuevo relato, porque la imagen de este nuevo líder, Boric, quieren transformarlo en una mezcla entre Pepe, Mujica y Allende, para armar el relato del gobierno. Y también un poquito de Dalai Lama con el saludo a hartos niños entre medio y todo eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Claro, sí, es la puesta y el relato ya está bien, pero que no vayan a pensar que todos somos tontos y no nos damos cuenta. Entonces, parte lo hace muy bien después del incidente de la Istia o de la ministra del Interior, y doña Lucía Damet, que es muy habilidosa la señora, que hoy día jefa de asesores del segundo piso, toma al líder y lo esconde, lo guarda. No hay ningún pronunciamiento frente a estos graves hechos por parte del presidente Boric. Aparece hoy, para firmar el Tratado de Escazú. Hoy aparece para cambiar rápidamente. Entonces, estas cosas, cuando estamos hablando de violencia, de una zona que efectivamente está hace mucho rato con mucho conflicto y que no responde a solo una línea con respecto a temas ancestrales, propiedades de tierra y todo. Oye, la CONADI anualmente tiene un presupuesto de 70.000 millones de pesos para comprar tierra. 70.000 millones de pesos solo para la Araucanía. Busquen el dato, lo pueden actualizar, incluso les va a salir más. ¿Y cuánto tiene Tarapacá? Tiene 7.000 millones, pero tiene 7.000 millones al año para compra de tierra y agua, y la Araucanía, hasta hace un par de años atrás, hay que actualizar el dato, tenía más de 70.000. ¿El tema es solo compra de tierra? ¿O tenemos aquí que se produce una valorización social y con este manto de legitimidad con respecto a la causa mapuche, hay grupos de narcotráfico utilizando esto para su provecho? Temuco, Cuycuy, esa gente acaso no fue allanada por drogas, por narcotráfico. Entonces, por favor, empecemos a diferenciar las cosas y a respetar a las comunidades indígenas, porque los que son delincuentes y narcotraficantes son delincuentes y narcotraficantes, y no importa que sean de origen alemán, araucano, que sean quechua, no importa.
Ok, Espartaco, está hecho el punto. Patricia, la realidad, digamos, es cierto dura, como decía Jorge, y aquí hay que situarse en el contexto donde se está produciendo esta situación. Entonces, la crítica ha surgido en el sentido de que es un gobierno, ¿cierto?, que con la buena onda, digamos, entre comillas, ¿cierto?, de visitar, de saludar, de dialogar. Pero si tienes unos interlocutores que no quieren nada contigo, si tienes interlocutores que están armados y que no tienen ningún interés en el diálogo, ¿cómo se enfrenta a eso? Bueno, mira, creo que situaciones de este tipo las hemos vivido también en Tarapacá. Yo recuerdo cuando Tarapacá todavía tenía Arica y Parinacota, la parte de Tarapacá, también tuvimos un bloqueo de ruta, o sea, muchos camiones, y también fue muy, muy fuerte, muy violento en algún minuto. La autoridad tiene el deber de conversar, de establecer las líneas de diálogo. Ese es el deber de la autoridad. La autoridad tiene que buscar y generar los espacios para establecer un diálogo, reconocer con quiénes además hay que dialogar. Eso es básico. O sea, ¿con quién vamos a sentarnos a dialogar? El tema de los mayores en cada una de las comunidades, de quienes tienen la vocería de las comunidades, también son parte que hay que considerar en este diálogo que hay que establecer. Ciertamente la violencia puede tener distintas causas, pero no, hay una causa que también tenemos que mencionar, que es también la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas o originarios de nuestro país. Claramente eso está. Cuando uno da una cátedra de derechos humanos en la universidad, lo primero que parte es contando la violación de los derechos humanos en el contexto de democracia. Y la primera que aparece siempre es de los pueblos originarios o de las mujeres o de los adultos mayores. Siempre son las primeras vulneraciones. Y eso yo creo que no tiene que ver con el aspecto netamente económico, tiene que ver con el aspecto, yo diría, esencial de lo que es una sociedad y de lo que es el seno de esta comunidad, cómo se ha sentido. No vamos a hacer un análisis acabado de cada uno de los factores o variables que influyen en lo que es la violencia en la Araucanía, pero ciertamente entiendo que el gobierno del presidente Boric lo que buscó es dar esta muestra clara y precisa. Yo discrepo con esto de que sea como clase un centro de federación el gobierno. O sea, creo que hoy día los que estamos mayores, los que somos ya un poquito más mayores de los que están hoy día siendo ministras o ministros de Estado, tienen algo muy distinto a nosotros. Tienen esa fuerza, esa garra que quizás tuvimos hace varios años atrás. No lo hemos perdido, no digo que no, pero ese brío de hacer una transformación muchas veces pasa o queda o se pretende mostrar a la comunidad o a la sociedad de que es casi el descuido, de que es casi este grupo de muchachos. Pero la verdad que siento, y por lo que he visto, es que estamos hablando de un grupo de mujeres y hombres políticos, profesionales, y que están en la entrega del servicio público. Eso es lo que destaco. Y eso yo creo que es lo que al momento de votar, los votantes y las votantes destacaron. Algo distinto, algo nuevo, pero no el nuevo que sea solamente el nombre, sino ver también estos bríos que ya más que la política chica, la discusión, que la polémica, está cansada la gente. Eso te podría decir. Sí, avancemos un poco, Cristian Zamorano. ¿Qué lecciones, digamos, se saca de esto y cómo se enfrenta el tema futuro, digamos, este tema específico de la Araucanía? Oh, difícil porque tú no puedes negar no, es difícil. A corto plazo me parece muy difícil, porque, digamos, hay que empezar a corto plazo. Obtener resultados a corto plazo me parece muy difícil. ¿Por qué? Porque si tú lo miras objetivamente, hay grupos armados, hay acciones armadas, hay cosas no resueltas, hay cosas muy extrañas. Y yo haría un paralelo, toda proporción guardada, toda medida guardada, con lo que se trataba de desmantelar el IRA en Irlanda, por ejemplo, o el País Vasco, que son problemáticas totalmente distintas. No son un grupo armado al interior de un Estado democrático. En todo el Estado democrático, para poder seguir creciendo y siendo un Estado de derecho, tiene que confrontarse a aquello. ¿Y eso por qué pasa? Por una integración de su grupo armado a que, uno, deje las armas de lado y, de dos, integren el mundo político institucional. Y si tú ves en los dos casos, en el País Vasco, con la ETA, y en Irlanda, con el IRA, en los dos casos de figura, eso se demoró décadas. No es un trabajo de un día para otro. Y que tiene éxito, fracaso, descanso, retroceso, avance. Lo final, la buena noticia es que los dos lograron salir de aquello.
el País Vasco y Irlanda, el poema del irlandés en los 80, incluso finales de los 90, finales de los 80 y de los 90, igual tú estabas lejos de pensar que hoy en día estaríamos en esta situación pacificada en 2022. Entonces, esperanza hay. El asunto es que como estamos en un siglo de la inmediatez del resultado ahora, right now, como dicen los gringos, eso es difícil. Por ende, hay que establecer el diálogo, estoy de acuerdo, pero como reitero, no era peyorativo cuando decía el espíritu de Federación de Estudiantes, en el sentido de que llegamos con la buena onda y va a haber quizás un carrete a fin de semana. No, acá la cosa es política real. La situación socioeconómica del sur es terrible. Y hay tipos que viven aquello cotidianamente. Gente. Por ende, la aproximación de aquella problemática es muy compleja y necesita un trabajo de fondo, un pretrabajo fundamental. Me da la impresión que yo no sentí eso, me puedo equivocar, no soy el dueño de la verdad, yo no sentía aquello en esta llegada de la ministra del Interior a la zona. Y eso debe implementarse, y yo creo que debe ser una prioridad. Pero yo creo honestamente que ese trabajo es tan de fondo que quizás la ministra del Interior hubiese sido más útil, entre comillas, mediáticamente hablando, y menos arriesgado, que vaya al norte, donde al norte también hay un problema grave, que aún no se resuelve, que es el asunto de la ola migratoria. Y ahí quizás, de un punto de vista mediático, era menos arriesgado y más beneficioso. Pero, como te digo, la problemática que le toca al gobierno hace que realmente de inmediato están en la contingencia política, y yo creo que sí va a tener que ser llamado a la que mencionó uno de los intervenientes, que es la gente que participó en la concertación, que tiene un poco más de experiencia, para poder saber cómo gestionar lo mejor posible aquello de un punto de vista administrativo, pero también yo creo que en la instalación del relato. Ok, Cristian, distinguidos invitados, vamos a hacer una pausa. Estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión. Vamos a la pausa y estamos de regreso con ustedes.